Ouija. Tiene una historia la tabla Ouija. Hoy por hoy la conocemos como un tablero donde está el abecedario presente, todo el alfabeto de la A a la Z, los números del 0 al 9, una palabra sí, una palabra no y la frase adiós o hasta luego. Tiene una historia y tiene antecedentes la tabla Ouija. ¿Por qué? Su nombre se dice que viene de Ouija, oui, sí en francés, y ya, sí en alemán, o ya. ¿Qué primera pregunta se le hace al tablero? Por ejemplo, ¿hay algún espíritu que esté presente en la sala? Y cuando se hace la conexión, la primera respuesta siempre del tablero es la palabra sí. Por eso Ouija, sí, sí, tanto en francés como en alemán. En el antiguo Egipto ya se utilizaba un anillo de piedra sobre una tabla, un anillo de piedra colgando de una especie de hilo que se ponía sobre una tabla que tenía símbolos tallados. Esta piedra funcionaba como un péndulo y a las preguntas que se le hacía el péndulo se iba moviendo e iba posándose sobre diferentes símbolos. En China utilizaban un método parecido para comunicarse con los muertos. Era lo mismo, una tabla con un anillo de piedra sobre esta tabla, a modo de péndulo. Los chinos la llamaban Fuxi. Nos vamos al año 540 a.C. Pitágoras, estamos hablando de una persona súper importante. Con sus alumnos se reunía, ellos le llamaban tabla mística, un poquito más sofisticado porque tenía ruedas, y esas ruedas hacían que la tabla se moviera hacia símbolos que estaban escritos en el suelo. Ellos hacían preguntas y la tabla se movía yendo de un lado para el otro hacia esos símbolos. Los romanos, un poquito más adelante, también la usaban. ¿Pero qué hacían ellos? Utilizaban una vasija, era un método diferente. Era una vasija o jarra de vidrio con un péndulo dentro. Se ponían todos alrededor y recitaban el abecedario. El péndulo comenzaba a moverse hasta que de repente hacía un ruido. La piedra golpeaba sobre el material y hacía un ruido. De esa manera, los que interpretaban este sonido sabían que esa era la letra que estaban buscando. Y así, letra por letra, formaban palabras y también frases. En África también se le decía tabla de frotar. Pero todos estos antecedentes tienen que ver con la tabla Ouija como tal la conocemos hoy, que es la que se creó en el siglo XIX. Hablamos del año 1853. Te digo el nombre Planchet, ¿te suena? Este hombre era un espiritista francés que inventó un instrumento precedente a la Ouija actual tal y como la conocemos. Era una especie de corazón muy parecido al indicador que se usa hoy en la tabla Ouija, con una punta. Esta era una especie de corazón de madera que tenía dos patas con ruedas y la tercera, hacia la punta del corazón, tenía un agujero donde iba un lápiz incrustado. Ponían una hoja debajo y la utilización era simple. La persona que actuaba como de medium colocaba su mano sobre el corazón, hacía una pregunta y supuestamente canalizaba información a través de esta tabla. En 1890 se convierte en lo que ahora conocemos a esta tabla Ouija, una tabla de aproximadamente 58 centímetros por 30 centímetros, como te decía, con el alfabeto impreso, los números del 0 al 9, las palabras sí y no, y además la frase adiós abajo. Hubo un abogado e inventor americano que patentó esta tabla, se llamaba Elijah Bond, que trabajaba además con un empresario americano llamado William Fuld.
Este hombre, William Fuld, patentó y compró los derechos de la Ouija y comenzó a comercializarla. ¿Qué pasó? Las empieza a hacer a mano con su hermano, pero empieza a haber demasiada demanda, entonces deciden montar una fábrica. Pero antes de hacerlo, dijeron, ¿por qué no le preguntamos a la Ouija si es una buena idea? La Ouija respondió que sí, que lo haga porque se iba a hacer rico. La fábrica para el año 1920 ya tenía 1 millón de tablas vendidas. Datos curiosos. Se dice que en las guerras, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y en todos los tiempos de crisis, es cuando más tablas ouijas se vendían. En 1966, la juguetería Parker Brothers compra los derechos y vende, y atención con esto, 2.3 millones en un solo año de tablas ouijas. Superan las ventas del Monopoly, que era el juego más popular en aquellos años. Por eso nos preguntamos, ¿lo estaba vendiendo una juguetería? ¿Es un juego o realmente es un portal hacia el más allá? Y este último dato sobre la historia de la Ouija, que nos abre la puerta a esta pregunta, porque en 1927, el anterior vendedor y creador de la tabla Ouija, Fuld, muere en su propia fábrica. Esa misma fábrica que la tabla Ouija le había dicho que construyera porque se iba a ser millonario. Estaba ayudando a un empleado a poner una viga, cayó del 3er piso y murió al instante. Y como la historia de Fuld, hay muchas historias reales y de muertes trágicas que tienen que ver con jugar a este juego o con jugar a este mal dicho juego o hacer un uso irresponsable de la tabla Ouija. En primer lugar tenemos el caso de un grupo de jóvenes. Eran 7 jóvenes que se reunían en un salón de clases de la universidad donde estudiaban normalmente. Deciden jugar a la Ouija. Y uno de estos participantes, de estos estudiantes, se decide a preguntar a qué edad moriría. Pero jamás imaginó lo que la tabla le iba a responder. La tabla le dijo lo siguiente: vas a morir a los 31 años, de anorexia. Era una mujer. Se puso a llorar, no podía creer lo que estaba pasando. Le confesó a sus compañeros que ella desde hacía 7 años sufría de bulimia. Tiempo después, los compañeros de esta chica que jugó a la Ouija con ellos se enteraron que efectivamente la joven había muerto a los 31 años por un ataque cardiorrespiratorio debido a los constantes vómitos. Otro caso tiene que ver con un hombre identificado como Miles W. Comenta que unos compañeros y él, a los 19 años, jugaron a la Ouija y le preguntaron cuál sería el número ganador de la lotería. La tabla respondió, como siempre: la suerte tiene 2 caras. Y también les dio el número. Minutos más tarde estos compraron un boleto de lotería, el cual ganaron obviamente, y la vida les cambió para siempre, porque gracias a esto ganaron la lotería, obviamente, pero terminaron con una muerte trágica. En Venezuela, en el año 2006, la madre de una joven muere cuando tenía 15 años. Tiempo después, esta joven decide jugar con sus amigas a la Ouija, sin saber lo que estaba a punto de sucederle. En medio del juego, la joven fue poseída por un espíritu, al cual ella y sus amigas preguntaron si era bueno o malo. Y el espíritu solamente respondió Andrea, y con una fecha significativa para la joven. La joven a los días comentó que se trataba del espíritu de su madre, ya que era un espíritu posesivo y que no le gustaba que estuviera con nadie. Y era así como era su madre. El cuarto caso es el de Jennifer Lynn Springman, una joven que a los 14 años decidió jugar con su compañera a la Ouija, y Lynn le preguntó a qué edad moriría. El tablero
Sin dudar le respondió que moriría a los 18 años. Y posteriormente dio 2 palabras escalofriantes: asesinada y estrangulada. Efectivamente, la joven, el 3 de octubre, a 2 semanas de cumplir los 18 años de edad, murió estrangulada por un hombre, el cual todavía se desconoce su identidad. El quinto y último caso de esta noche, el más macabro de todos, es el de un joven llamado Julio César Miranda, un adolescente que fue un estudiante excelente de matemática, muy buen jugador de fútbol también, que en conjunto de una amiga decidieron un día en el colegio jugar a la ouija sin saber el tétrico y macabro fin que éste tendría. A los 2 participantes los poseyó un demonio que acabaría finalmente con la vida de uno de ellos. El joven, después de esto, comenzó a tener una actitud sumamente extraña. En ocasiones hablaba solo y decía palabras extrañas, entre ellas Belcebú, que según su madre, este decía que era su padre. Un día el joven le dijo a la mamá que Satanás lo había enviado a asesinarla, a ella y a su hermana. A escasos minutos, con un cuchillo en la mano, comenzó a hacer una serie de movimientos extraños y terminó apuñalándose él mismo en el estómago, lo que posteriormente lo llevó a la muerte, según reseñó el portal web Perú.com. Todos casos reales, 5 casos escalofriantes. ¿Y vos, alguna vez te animaste a jugar a la ouija?